Ostras. Me está dando error. A ver. Solicitudes. ¿Qué ha pasado? Ya estamos. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Qué te pasa? Me... ¿Qué te ríes? Porque claro, esto de no estar acostumbrada a los directos es que pues, me he dado cuenta que no tenía batería en el móvil. Ah, cuidado. ¿Sabes? Conecta. Ponle un cable. Ya está. O algo. ¿Ya está? Muy buenas. Oye, familias. Bienvenidas. Vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de tiempo porque está Noemí volviendo del dentista. No sé en qué estado volverá. No sé si podrá hablar, pero quiere estar, aunque sea eh, presencialmente, para acompañarnos en este último directo de la temporada. He recibido varias preguntas, tanto en abierto como cerrado, o en privado, perdón, de si pero va a ser el último directo que vas a hacer para siempre, nunca de los jamases. No lo sabemos. Todo depende de muchas cosas. ¿Vale? Quizás cambie el formato, quizás continúe con el mismo formato, quizás Cristina se anime mucho más y me lo pida. Daniel, por favor, vamos a hacer un directo. Por favor, no puedo Eh, vivir sin los no, directos. no puedo decir los directos. Y encima, hoy es un salto sin red, porque he ido recopilando las preguntas, pero he ido muy mal de tiempo, he utilizado otra expresión y no me ha dado tiempo a pasárselas a mi equipo. Así que esto es casi como un examen. Eh, pero bueno, no, estoy convencido de que superaréis. Aparte, de los últimos exámenes me cuenta mi equipo que de estos últimos test que estamos haciendo por internet, están sacando unas notazas mi equipo. Es que sabía yo, elegido, elegido fenomenalmente. Por cierto, ya que estamos haciendo un poquito de tiempo, os comento. Bueno, os he dejado el enlace fijado de donación por si alguien quiere donar, aunque sea €1, ¿vale? Para contribuir la contribución a la causa de este preguntas y respuestas, de su posible continuidad. Por cierto, he puesto hoy, lo que ha quedado un poco solapado por... ¿qué suena? La tortuga. La Está, está, tortuga. está bailando claqué. Está chapoteando. Que Ah, quiere salir. Es que soy muy pesada. vale. Ok, digo, ¿qué es eso? Cacofonía. Os he puesto un tuit, lo que pasa es que prácticamente no se ha visto porque el que puse el otro día parece que se ha hecho viral y está todo el mundo comentando, pero es cierto que probablemente, a partir de septiembre busquemos un poco el ampliar equipo porque necesitamos más gente dispuesta a trabajar en este ámbito de la neurodivergencia y del autismo desde este enfoque de condición del espectro del autismo y no puedo explotar más a Noemí y a Cristina. Entonces tenemos una necesidad imperiosa, no, fuera bromas, de ampliar equipo. Yo os comenté en otro directo que estamos teniendo muchísimas solicitudes de muchísimas personas y familias que quieren que les ayudemos, que quieren que trabajemos con ellas, pero claro, el tiempo es limitado, ¿no? Y queremos dar una muy buena atención, que fue una de las razones por las que yo creé el equipo, que quería seguir dando una muy buena atención a todas las personas que nos contrataban, y claro, si la ampliamos, pues llega un punto en que no se puede. Eh, y ahora mismo estamos en la misma situación de hace unos meses, cuando empezamos a trabajar tanto con Cristina como con Noemí como con Andrea. Eh, con lo cual me congratula, pero también me preocupa el hecho de decir, oye, pues tenemos que dar respuesta a estas personas y bueno, las personas que ya saben que nos han contactado, sobre todo para el tema de diagnóstico, sabemos que ahora mismo tenemos un cierto bloqueo en ese área que tenemos que destaponar de alguna forma. Entonces, una de las cosas es ampliar el equipo con una persona y estoy buscando en concreto una persona que es, por supuesto, que sea psicóloga o clínico sanitaria, especializada en autismo y en neurodiversidad, a ser posible, con experiencia y formación,
en Madrid. Tengo muchas personas que me están pidiendo lo de Madrid. Sabéis que yo antes iba cada mes a Madrid, ahora por temas pandemias y otros posteriores que he tenido más a nivel personal, pues me cuesta mucho el tema de los viajes a Madrid y no puedo ir tanto como me gustaría. Y una idea, bueno, que se me ha ocurrido es poder contar con una persona de manera permanente allí, que no significa que te van a preguntar otro día una familia a Valencia que si voy a dejar de ir a Madrid y a otros sitios. No, claro que no. Pero tener una persona de manera fija, igual que está Cristina en Barcelona o Noemí en Valencia, pues es un punto muy a favor. Así que ya sabéis, currículums, me lo podéis ir enviando ya, pero eso sí, las entrevistas ya sería a partir de septiembre, pero es un proceso que quiero abrir y que quiero cubrir lo antes posible, ¿vale? Lo único que, bueno, la búsqueda normalmente de estas cosas suele ser arduas, pero bueno, llegará dentro de poco. Así que nada, no sé, ¿algo que añadir, Cristina? No, yo estoy aquí expectante. ¿Estás Estoy sin expectante? anestesia. Sin anestesia. Porque el otro directo, claro, en el otro directo sí que estaban las preguntas preparadas. Efectivamente. Ah, por cierto, el tema de las preguntas, que luego muchas veces me preguntan, Daniel, no has respondido a mi pregunta. Bueno, a ver, aquí hay como una especie de cierta prioridad que damos, ¿vale? Primero, es a las personas que contribuyen, pues lo siento, pero les damos prioridad a ellas, aunque sea una contribución simbólica, un eurillo, que en PayPal nos deja en 62 céntimos, pero menor de una piedra, pues esa persona tiene más prioridad que a otra que me hace una pregunta, le mando el enlace y me hace un ghosting terrible y luego se queja de que no responde a la pregunta. Entonces, esas personas que nos han hecho la contribución son las que vamos a responder primero. Si nos queréis hacer alguna pregunta en directo, ahí tenéis el botón para hacer la donación. También lo podéis hacer en PayPal. Tenéis el teléfono en mi perfil de Twitter, por PayPal, perdón, por Bizum, lo podéis hacer y intentaremos responderos. Pero antes vamos a responder a las preguntas que nos hicieron llegar ese donativo, como un acto de deferencia, por supuesto, y de respeto. Así que vamos allá, si te parece, Cristina. Vale, venga, va. Esta vez he identificado un poco los nicks. ¿Vale? Esto sí que he hecho una labor previa para no quedarme como un lelo leyendo estos seudónimos difíciles que os ponéis en las redes sociales. Sandra me dice, ¿se puede diagnosticar TDAH y TEA en niñas? 1, 2, 3. Respondo otra vez, Cristina. ¿Le toca dar el pulsador o algo? Yo, Me la podríamos hacer. sé, me la Ostras, sé, esta me qué la sé. idea, ostras, podríamos hacer eso en un próximo directo. Cuando estemos todas, ¿vale? Y lo hagamos. Yo, responde. Pues sí, se puede. ¿Tengo que decir más? A ver, De poder se puede, ¿vale? efectivamente, no es una cosa que sea extraña. Ya sabéis que, además, oficialmente desde hace ya bastantes años, desde el 2013, se permite un diagnóstico combinado de TEA y TDAH. Sí es cierto que hay que especificar cuál es la condición predominante, por así Sí, decirlo, pero eso ya son aspectos un poquito más técnicos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer oficialmente desde el año 2013. Desde antes, pues también se podía hacer. Es decir, al final los manuales de criterios clínicos muchas veces van con un desfase bastante grande en cuanto a los avances de los grupos precisamente de investigación de los trastornos o de las condiciones del neurodesarrollo. Cuando quiere incorporar lo que se ha venido estudiando durante 10 años, ya ha habido otros 10 años de estudio que dejan casi hasta obsoletos los anteriores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto viene a colación al tuit que puse el otro día, de un mensaje que me llegó de una persona que en la valoración para discapacidad le habían dicho que tenía que elegir, que no se podía hacer o ya. TDAH, aclárate, o lo uno o lo otro, no se pueden hacer las dos cosas ahí. Bueno, pues esto es totalmente erróneo, es falso y por supuesto que puede darse esa presentación combinada como dice Cristina. Vale, Laura me pregunta, me dice, la profe de mi hijo me ha dicho que le quite los pictos, que ya sabe leer y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero yo le veo inquieto y más en verano, lo pasa mal. Daniel, Nunca. equipo, ¿qué hago? No Se lo hagas decimos a caso a Laura. esa profesora. No, a ver, esto es, bueno, pues esto es la orden del día, Sí, de decir
siempre de, como ya lo sabe, como es algo que se hace cada día, ya lo debe de saber, por lo tanto retiramos, porque al final los profesores o profesionales lo ven como reforzadores los pictos, Ujú. pero realmente lo que le estás dando es certeza, estructura, concreción, y eso siempre lo va a necesitar siempre anticipación. De hecho, Ujú. es como un ABC. Si estás viendo que le has retirado pictos y está más inquieto, te está dando pistas. Efectivamente. Esto es uno de los errores clásicos que se puede. A ver, espérate un segundo, que me dice Noemí Sí, que ya está. A ver, Noemí, envíame una solicitud para unirte. Ah, no, ya. Vale, lo hago yo. Es que, de verdad. Necesito a alguien que me enseñe cómo funciona Instagram. Pero ya está, ya te he invitado, Noemí. A ver si se puede conectar. Este es como el error clásico, ¿no? Del el ya lo sabe. Mira, ya está por mm, aquí. Hay una pantalla en negro. Noemí, ¿estás? Parece que se conecta una cámara, desaparece. No sabemos si está. ¿No me Ahora, escucháis? ahora sí, ¡Uy! te escuchamos. ¿Estás presente? O sea, invocarme a ver si aparezco, porque no aparezco. Una Eh, ouija. estás, pero estás, es como una ouija. Estás, pero no te vemos, Noemí. ¿Qué hacer? No sé, es que es como si tuviese, como si tuviese. A ver si, a ver si aparezco. No, no apareces. Se ha ido, Se ha ido. directamente, la aparición. Bueno, así se conecta otra vez. Lo que decíamos es que esto es el clásico error típico de no, no lo necesita. Aparte es que, claro, eso le vuelve dependiente, ¿no? Que es otra de las frases que me suelen decir. Sí, No, precisamente el tener un apoyo a nivel visual que se mantenga, que sea permanente, que él pueda acceder a él sin necesidad de tener que usar un agente, bien sean los padres o bien sean los profesores, le da independencia, ¿vale? Es como si tú vas con tu mapa en Google Maps y no le preguntas a alguien. ¿Te vuelve dependiente Google Maps? Hombre, pues no sé, yo creo que te vuelve más dependiente si tienes que estar preguntando a desconocidos, por ejemplo, ¿no? Pues poneros un ya. ejemplo muy burdo. Esto es un error súper clásico. Muchas de las personas en el espectro que nos consultan siendo adultas, incluso conociendo el diagnóstico de hace tiempo y habiendo trabajado, y que nos consultan con crisis, con episodios de ansiedad, es que justo han dejado de tener estos mecanismos de anticipación y de estructuración y han jugado lo que yo les digo, habéis jugado a ser neurotípicos. Y se les va, o sea, se les mueve su mundo, ¿no? Pues más, con más razón, yo estoy aquí, estamos hablando de adultos muy funcionales, por así decirlo, ¿vale? Pues imaginaros con un chaval, ¿no? Que todavía tiene esa necesidad de aprender, de conocer esos soportes, ¿no? Precisamente eso le da independencia, no le vuelve dependiente. Entonces hay que seguir utilizándolo, por supuesto adaptándolo, es decir, no le pongas a un niño que sabe leer, no le pongas unos pictogramas. Puede ser escrita la palabra, puede Claro, ser una efectivamente. planificación escrita. Efectivamente, yo siempre les pongo el ejemplo cuando me dicen, uy, es que eso, claro, que eso de que lo tengan ahí todo escrito por ahí, yo les digo, mira, te voy a enseñar mi calendario para que veas lo que me pasaría a mí si no tuviese un calendario por escrito. Es decir, no es tan Exacto. distinto al final, y todos lo necesitamos, y todos nos apoyamos, pero ellos más aún, lo necesitan más aún debido a su neurodivergencia. A ver, voy a intentar invitar a Noemí otra vez. Noemí, ¿dónde estás? A ver, aquí, está, creo que está conectada. Vale, mientras seguimos. Eh, este no he traducido su nombre. Espera, que está por aquí Noemí. La aparición. Noemí. No, Además se oye como si estuviesen tecleando y a la vez tomándose un chupachus, algo así. ¡Ya está! Aquí. ahora, Bien, ¿qué ha hombre, pasado? Que estaba la cámara al revés. ¿Te estás qué enfocando a la nivelazo. pared o algo así o qué? No, creo que ya sé lo que está pasando. Vale, ya estoy aquí, chicos. Perdón. Vale, ¿ya estás aquí? Vale, perfecto. Vale, Noemí, hemos empezado, hemos respondido solo un par de preguntillas, ¿vale? Y vamos con la siguiente, si os parece, y si quieres, pues la puedes contestar tú, si quieres, o Cristina, que la veo muy animada hoy. A ver, Súper. co- me preguntan, no he apuntado bien el nombre, tenía un seudónimo muy raro o no lo he sabido descifrar. ¿Con qué modelos explicativos o paradigmas trabajáis en terapia?
Es una pregunta que, a ver, Vale, yo entiendo porque desde en determinados contextos y en determinados países sí es cierto que trabajan con como una especie de paradigmas como muy cerrados y cuasi sí, únicos. Y tengo otra pregunta aquí relativa a eso. Y claro, hay veces hay como experiencias negativas conforme a esos paradigmas muy cerrados y claro, se quieren conocer antes de, ¿no? de intentar ni siquiera plantearse una intervención. En la anterior preguntas y respuestas también surgió una pregunta similar en Ujú, relación a esto, que es que además yo comenté que realmente el paradigma de base es cognitivo-conductual, pero que luego obviamente, menos psicoanálisis y cosas de estas, al final si necesitas utilizar otras herramientas de otro tipo de perfiles, pero al final es un poco basado en eso y mucho tema emocional, mucho enfoque desde el punto de vista emocional. ujú. Ok. Sí, es decir, no somos conductistas radicales, como nos no, dijo en alguna ocasión, ¿vale? No, porque además el paradigma que nosotros utilizamos desde la perspectiva cognitivo-conductual y es otra de las cosas que nos separa de otros paradigmas que sí están más enfocados a lo conductual, es que sí es cierto que en determinados momentos nosotros podemos utilizar algún tipo de mecanismo de refuerzo en algún contexto que pueda ser indispensable hacerlo así, pero siempre volvemos a la parte cognitiva de explicar por qué surge ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, sí, partimos desde ese paradigma, pero no estamos cerrados a otro tipo de terapias o enfoques siempre que sean, por supuesto, científicos. ¿Vale? Vale, mira, esta es una buena pregunta. Azul, no sé qué, me dice, si decís que el autismo es un trastorno, ¿por qué le llamáis terapia a lo que hacéis? vale. Bueno, realmente se llama terapia por el contexto en el que se da, pero es un entrenamiento. Muy bien. O sea, realmente entrenas a... es la suma de los recursos que le das día a día y de las estrategias que le das para resolver su día a día. Pero realmente terapia se da por el contexto clínico, pero no porque tengas que curar nada. Lo que sí que es cierto que, pues sí que a mí, yo soy la primera que a mí se me escapa el hecho de programar sesión, intento siempre decir programar sesión psicología, programar sesión, pero al final siempre te sale la palabra terapia, estás en un contexto clínico sanitario. Ok, a veces nos perdemos un poco en los usos del lenguaje y además entiendo que en el castellano muchísimas veces estas cosas es como lo de con autismo, autista, son cosas que por ejemplo con otros idiomas, preferentemente con el inglés, no suele haber estas batallas a veces dialécticas con el lenguaje porque es algo como un lenguaje más directo. Hoy hablaba ¿os acordáis cuando os hablé no sé si visteis el vídeo que hablé de si las personas en el espectro eran capaces de captar insinuaciones, cosas sutiles? Pues hoy estaba hablando con esta persona con la que trabajo, con la que hago entrenamiento, no terapia, eh, porque precisamente me estaba hablando de esto, de las confusiones muchas veces que causa, y además es que es un tío que tiene una cabeza para muchas cosas, luego pues le piden un soborno y no se entera, son estas cosas que pasan en el autismo. Pues claro, hemos estado hablando del origen del lenguaje, de cuándo el lenguaje empezó a pervertirse y a ser menos directo y a utilizar pues más recursos más poéticos en el día a día, que antes estaba como muy separado, ¿no? El tema artístico del tema de la comunicación directa. Y es verdaderamente fascinante y es cierto que en el castellano, por ejemplo, se da mucho más la interpretación, la distinta interpretación que puede tener del lenguaje. Y también ahí pues puede explicar esa idea el hecho de que muchas personas en el espectro encuentran el inglés como un mecanismo de comunicación muchísimo más eficaz porque es como menos enrevesado, por ejemplo, que el castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el tema del lenguaje es un tema que es conflictivo a veces en nuestro idioma más que en otros, ¿no? Por las vueltas que le damos, ¿no? En estas batallas un poco que utilizamos. Bueno, Azul algo. Por el paradigma médico. Al final de trastorno, tratamiento, paciente, que muchas veces no de ni cliente ni paciente, ¿no? Es como acompañado porque no sabes qué palabra utilizar, pero yo estoy de acuerdo contigo que al final hay que trascender un poco eso porque el paradigma médico nos invade. Vale.
Por aquí nos están haciendo alguna pregunta como atreverse a cambiar. Haznos una donación y te apuntamos en la lista de los elegidos para contestar la pregunta porque tengo un montón de preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a todos. Vale. Gracias, Azul Algo. A ver, Lorena, a colación un poco de esto, dice, bueno, ha puesto trabajaos. ¿Trabajáis también con las familias o solo con los afectados? Sí, trabajamos con las familias y con los afectados. No, se trabaja con todo el mundo. Si estamos hablando de un peque, pues se trabaja a tres bandas: cole, familia y peque. ¿Vale? Si el peque es muy peque, obviamente no se hace intervención directa o entrenamiento directo con ese peque. Online, presencial, sí. Vale, esto es una cosa que es muy importante, ¿no? Y es una de las cosas que desde el paradigma médico, ¿no? Cuesta cambiar ese chip, ¿no? de la intervención, ¿no? De yo llevo a mi niño, mi niña a terapia y es como, ahí te lo dejo, ¿vale? Y esto lo hemos hablado muchísimas veces, es decir, los aprendizajes para que sean efectivos se tienen que efectuar esas intervenciones en todos los contextos en los que está esa persona. Y también en adultos, pero en pequeños todavía más, ¿no? Entonces, claro, para eso tienes que dotar de herramientas a los contextos. Y por lo tanto, y los más responsables de recibir esas herramientas al final son las familias. Entonces, muchas veces la intervención, de hecho, es mucho mayor con las familias que directamente con el peque, porque por mucho que esté 1 hora a la semana en terapia o en entrenamiento, como lo queréis llamar, con los profesionales, eso no va a cambiar nada si después no lo aplicamos. Y encima en autismo, mucho más que en otra serie de condiciones, por muchas de las dificultades que hay generalización de aprendizajes, en los que cambia un elemento del contexto y no se generaliza ese aprendizaje que se ha realizado. Entonces, mayor razón, la intervención tendría que ser así, ¿vale? Nos dicen por aquí, mi pregunta no cabe en los caracteres. Pues mándamela por mail. A ver, tampoco nos enviéis un discurso gigantesco que nos ha pasado en alguna ocasión, que es como, a ver, no, esto es una sesión de terapia. Vale, nos han hecho una donación por aquí de Neus. Neus, ¿dónde estás por aquí? Hazme la pregunta y te la apunto. No sé si nos ha hecho ya alguna. Neus, pronúnciate, que nos ha hecho una donación. Y además pone pregunta directo. Muy bien. Bueno, ahora me lo dices, ¿vale? Intentaré estar atento por aquí. Lorena, gracias por tu pregunta. Por supuesto, trabajamos con las familias y, de hecho, en determinados contextos, solo con las familias, porque es lo que lo necesita, ¿vale? ¡Vamos allá! He estado con una mami y el peque tiene 9 años, diagnóstico desde los 2 años y todo el periplo de ayudas en el colegio, fuera del colegio, o sea, todo tipo de intervención multidisciplinar y, sin embargo, la madre llega a un punto que necesitan muchas más estrategias para casa y para cuando salen fuera de casa. Efectivamente. O sea, al final, esos contextos van a ser cambiantes, pero el contexto que más permanece, ¿cuál es? Es el de tu casa, es el de tu hogar. Y otra de las cosas que nos suele pasar, que el otro día lo estábamos comentando en una reunión, o no sé si lo comentaba contigo, Cristina, de uno de los casos que nos llegan, pues que un diagnóstico y lleva a lo mejor 5 o 6 años con ese diagnóstico y empiezas a implementar estrategias o quieres preguntas de qué se ha hecho y no se sabe qué se ha hecho. Sí ha ido a logopedia, sí ha ido a terapia, sí, y dices, ¿pero qué han implementado? ¿Qué habéis hecho? Y no se sabe. Pues ese no se sabe o que no os lo han comunicado, que estaría muy mal, o que vosotros lo habéis recibido y tampoco lo habéis implementado, que también está muy mal, pero ahí ha habido un problema muy grave en cuanto a la intervención. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando realizamos las intervenciones, y esto lo digo a las personas y las familias que quieren trabajar con nosotros firmamos un acuerdo terapéutico en el que hay una serie de compromisos por ambas partes. No podemos estar trabajando en ciertos aspectos durante 3 meses con ciertas herramientas y que estas, por ejemplo, no se apliquen o no haya continuidad, ¿no? en distintos contextos. Porque hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que evidentemente el cerebro es plástico y los aprendizajes pueden producirse en cualquier momento,
hay un límite, ¿no? Y esto nos ha pasado muchas veces con adultos o chavales autistas jóvenes que dicen, no quiero ya terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque la has machacado, no ha servido de nada y eso frustra, cansa y genera un rechazo para el siguiente intento. Entonces no es venga, vamos a probar y si no funciona, pues ya probaremos otra cosa en otro momento. No es tan sencillo, ¿vale? Entonces requiere un compromiso muy grande por parte de todas las partes, ¿no? Que intervienen ahí con la persona en el espectro. Vale, gracias Lorena por tu pregunta. Cristín nos pregunta, ¿qué opinas de la metodología ABA? ¿Qué alternativas hay si no? Acá, en los USA, ¿es eso o nada? Es una pregunta, creo que es la pregunta que más veces me han hecho en las preguntas y respuestas y os dejo que las respondéis vosotras, que yo he respondido muchas veces. ¿Qué opináis de la metodología ABA? Por cierto, ha puesto ABBA como el grupo de música. Dos veces. Hombre, pues si es ese. A ver, tampoco. La metodología ABBA. Pues cantando. Tiene unas armonías fantásticas, qué buenos, cómo la van. Bueno, mi punto de vista, a mí personalmente no me gusta. Lo considero demasiado tiempo abordando algo con refuerzos y con reforzadores que después, al final, el peque no llega a utilizar de manera espontánea, solo utiliza a través de reforzadores. Creo que es mucho tiempo el que realmente sí que es más un contexto de terapia, aunque ahora lo quieran abordar a través del juego, por lo último que he visto. Incluso a través de la música, fuera coña. Utilizan canciones, vídeos y tal. No está tan presente la figura del profesional dentro de casa, pero sí que les mandan a hacer vídeos o seguir una serie de vídeos. Bajo mi punto de vista es un machaque. Sí que es cierto que juegan un poco con este papel que se decía en el taller de me llega este diagnóstico y quiero ya que el peque sea autónomo y que sea lo más independiente posible. Entonces, bajo esto, lo que juegan un poco es ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo hable? Pues vamos a machacar lo que haga falta. Pero claro, no solo estamos hablando de hablar, sino, por ejemplo, también se trabaja si tienes que limpiar la mesa, te lo hago limpiar 3 veces o más. Es repetición, es reforzamiento y además obtienes un peque frustrado porque si ya sabe limpiar la mesa, no entiende por qué se lo haces limpiar otra vez. Considero que no tienen en cuenta el procesamiento de un peque autista, porque si a partir de aprendizajes repetitivos hay más frustración que no al final más espontáneo o acompañando a ese peque. Y en general yo soy de las primeras que digo, si lo necesitas porque la vida del peque está en peligro, por ejemplo, que crucen sin mirar o que se escapen cuando van por la calle, pues vale, te lo compro. Pero yo no lo aplico, por ejemplo. Tampoco lo aplico. Es lo que dice Cristina, para cosas puntuales quizá, pero como más excepción, porque también me parece que es aplicar, o sea, está como obsoleto, ¿no? Es como es un concepto más antiguo de lo que era el autismo y es como tienes que volverte lo más neurotípico posible. A mí es la sensación que me queda con ese tipo de terapias, que son más como conversivas, no sé, a mí tampoco me parece bien. Sí, desde un punto de vista más de la persona en el espectro, o sea, hay casos con trastornos de estrés postraumático diagnosticados porque han sido sometidos a esta terapia, que además es una terapia que es tremendamente rígida en cuanto a sus números, es decir, tiene que haber 7 ocasiones, 7 reforzadores, luego en la siguiente etapa 9, luego tal. Es muy violenta desde un punto de vista de cómo lo percibe el niño. De hecho, esto nos lo decía una familia hace muy poquito, una familia que la hemos empezado a trabajar, que empezaron con ABA y sacaran a su hijo porque le veían pasándolo fatal.
Y luego lo que dice Cristina a veces, ¿no? Que es un poco juegan en plan, vale, ¿qué es lo que tú quieres, ¿no? Y lo quieres rápido y vamos a forzarlo, ¿no? Sabemos que en el autismo la consecución de hitos evolutivos es muy distinta, es muy fluctuante y no sigue un proceso normativo. Y aquí se basa mucho en lo que dice Noemí, al final es conversión, porque estamos buscando que se cumplan los hitos evolutivos normativos o neurotípicos de los chavales. Entonces, si a tal edad es la horquilla límite para que aparezca el lenguaje, pues hay que machacar porque si no, no va a aparecer nunca. Pues sabemos que hay evidencias múltiples de que esto no es así, ¿no? Y luego que son aprendizajes un poco absurdos y poco naturales, por así decirlo, y con las dificultades que comentamos antes de generación que hay en autismo, pues si lo hacemos así, es que es muy complicado que después eso se traslade y sea efectivo si no lo estás reforzando continuamente. Eso es una de las cosas que me llegan a mí muchísimo, ¿no? El hecho es que antes lo hacía y, claro, le hemos dejado de hacer los ensayos con esto y ahora ya no lo hace. Bueno, claro, porque no ha generalizado ese aprendizaje y solo ha aprendido justo en ese contexto, además rígido, terapéutico, entre comillas, y muy cerrado, ¿no? Que no le permite hacer esa generalización. Vale, venga, pues más preguntas. Marcos dice, en mi dictamen de discapacidad señala TGD, pero en mi diagnóstico pone TEA, pero tipo Asperger. No entiendo nada. ¿Quién tiene la razón? Otra de las preguntas que creo que intentamos contestar, Marcos, no sé si viste nuestro taller de diagnóstico con el tema de las etiquetas diagnósticas, pero bueno, vamos a intentar responderte porque nos has hecho un donativo. Un poco el de los distintos DSMs, ¿no? Ahora, hay muchos profesionales que todavía están utilizando manuales que ya están en diagnósticos, que están obsoletos, que son las versiones anteriores, entonces todavía se sigue poniendo mucho TGD cuando ahora ya, estando separado, ya es autismo. Eso por una parte. Y luego el tema del autismo y el Asperger y demás, pues bueno, el Asperger en el DSM-4 existía, en el DSM-5, que es el actual, ya no existe y sería el símil sería el trastorno del espectro autista grado o nivel 3, o sea, nivel 1. Entonces ahí yo creo que se mezcla un poco toda esa historia, porque aunque parezca mentira, se siguen utilizando mucho materiales que ya están desfasados. Y yo creo que eso tampoco ayuda, porque si tú ya te empiezas a funcionar con el DSM-5, esas cosas ya no pasan. Creo bueno, yo. aquí pasa otra cosa que también es importante. En los equipos de valoración de discapacidad se sigue utilizando el TGD como una categoría, ¿vale? Es decir, el TGD que nunca ha sido un diagnóstico en concreto, sino que el TGD era los trastornos generalizados del desarrollo, era un grupo de condiciones o de trastornos, como lo queréis llamar, se utiliza como categoría de diagnóstico para asignar un poco las puntuaciones, ¿no? Los puntos que se conceden en la discapacidad y se sigue utilizando y lo tienen marcado. Y de hecho, yo conozco, no sé si en todos los centros base, ¿vale? Pero sí conozco varios centros base, de hecho uno de Barcelona y otro de Madrid, que el sistema informático que utilizan, que yo supongo que será el mismo, aunque sí es cierto que hay competencias autonómicas, entonces no sé si habrá algunas variaciones, el sistema te da a elegir, es como abre un desplegable, el que tienes que elegir, y si eliges el trastorno general del desarrollo, no puedes elegir otra serie de condiciones que es un poco en plan de esto, lo uno o lo otro, ¿no? Entonces, claro, si partimos de la base de que su propio sistema no les deja hacerlo y ellos al final son unos funcionarios que tienen que cumplir con unos requisitos de esto es lo que hay y punto, claro, pues complica todavía aún más la situación. Pero es que es absurdo, es decir, estamos en un ámbito sanitario que supuestamente es el ámbito que tiene que estar más actualizado de todos los ámbitos del mundo, ¿vale? El de la salud. Y si no lo está, porque sabemos que siguen utilizando el DSM-4 para este tema, es como, no puede ser, es que no podemos estar funcionando así. Entonces, claro, con esto pues le complica todavía aún más, porque claro, ese es el papel oficial y en su papel oficial pone trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es un lío bastante tremendo. Entonces, Marcos, tú eres TEA, tú eres Asperger y tú eres TGD. Lo eres todo, hijo mío. O sea, no te preocupes. No pasa absolutamente nada. Vale, disculpadme que me están haciendo por aquí algunas preguntas que me han dicho
que nos han hecho el donativo, así que los pongo aquí en cola de las preguntas que vamos a responder así primero. Y ya sabéis, si alguien tiene alguna pregunta más, que nos está haciendo por aquí Paola y Paola, está haciendo varias. Haznos un donativo o bien a través de PayPal o bien a través de Bizum. Tienes el número en mi perfil y le añadimos a la cola a las preguntas, que tenemos todavía unas cuantas que hacer y tenemos la pregunta o comentario de, ya sabéis quién, no sé si sabéis de quién estoy hablando, me ha escrito un correo electrónico que no he leído, lo tengo aquí para abrir, le he puesto una estrellita. Vale, pero antes tenemos a Marta que nos dice, Daniel y equipo, consejos para el verano, ¿qué cosas debemos trabajar o qué hacemos para sobrevivir? Oye, qué general. Marta, bebe mucha agua para empezar. Agua, a la sombra siempre. Mucho eso, ¿eh? O sea, yo creo que la principal cosa que hay que hacer antes del verano es intentar planificar una rutina, por favor. O sea, eso es justo y necesario. Porque si no, empiezas a caer en picado, se te hace esto más largo que nada y empiezan todos los desajustes. Entonces, tener sobre todo, claro, una rutina. El ocio también se planifica, que esto cuesta mucho de entender. Muy bien. Bravo. Vosotras preguntaros muchas veces las familias, es decir, es como, mi hijo está muy bien durante el curso, con sus cosas, llega el verano y va todo fatal. ¿Qué es lo que más ha cambiado? Pues ha cambiado que le hemos quitado la estructura, le hemos quitado una rutina, le hemos quitado una predictibilidad. Sí es cierto que hay cosas que vamos cambiando, pero, jolín, es que la estructura que da al ir todos los días, ¿vale? Hay gente que incluso que no es autista, que no está en el espectro, que se maneja más, le cuesta hacer cosas, ¿no? Pero una persona en el espectro es que es fundamental que esté estructurado. Igual que cuando decimos que las agendas, el día a día, sí es cierto que el fin de semana quizás no haga falta poner tanta estructura, tantas actividades, etcétera, pero tiene que estar también estructurada. Y volvemos a lo de antes, ¿no? Cuidado con, no, si ya lo sabe que el fin de semana hacemos que... No, vamos a estructurarlo todo de manera visual, adecuándonos a su nivel. No pongo pictogramas a un chaval que sabe leer, por favor, pero hay que seguir haciendo. ¿Vale? Vale, nos dicen por aquí, gracias Marta, nos dicen por aquí Pedro, nos dice, ¿cómo trabajar la inflexibilidad? Mi hijo es un cabezón, todo lo quiere hacer a su modo, no puedo decirle que no a nada porque enseguida estalla y nos pega. ¿Qué hacemos? Ayuda, help, please. Pedro, responded a Pedro, por favor. Es una pregunta muy clásica y muy envenenada, la de, mi hijo es inflexible. Sí. Porque se confunde la inflexibilidad con la rigidez. La rigidez, al final la inflexibilidad no tiene tanto que ver con es que es así porque quiere hacerlo así. O sea, más conducta. La rigidez sí que es más conductual. Pero tal y como lo explica, es como él lo quiere hacer porque él considera que la manera en cómo él hace las cosas está bien hecho y la que le decimos nosotros los padres no. Aquí habría que preguntar, y esto es, invito a todas las personas que hagan este tipo de preguntas que pongan un ejemplo, por favor, porque es mucho más sencillo, pero también tendríamos que mirar cuánta anticipación o planificación hay de esto que se le dice o esto que hace referencia a que solo hace las cosas como el niño quiere. A lo mejor estamos hablando de una ducha. Pues a lo mejor se quiere duchar primero el pelo y luego el cuerpo. Pero el padre, como buen padre que es y buena madre que es, considera que primero el pelo y luego el cuerpo. ¿Qué inflexibilidad hay aquí? Porque a veces los neurotípicos también somos un poquito inflexibles. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, hay muchas cosas que valorar dentro de esta pregunta. El otro día me estaba acordando que me preguntaron algo en las redes sociales, no me acuerdo, creo que fue en Twitter, algo similar. Decía que cuando estaba haciendo una actividad, que el niño, cuando le decían que decían que parase ya, el niño decía que no. Y hablaban de eso, de inflexibilidad. Y decía, pero vamos a ver, no sé si os dais cuenta de que si no establecéis un inicio y un final muy marcados de manera más visual o de alguna forma en la que pueda ser predecible y que no sea arbitrario por tu parte el decir que no, es normal que el niño se cabre y te diga que no. Y además la transición a la otra actividad es súper rápida y encima la siguiente actividad es una mierda, con perdón. Coño,
le estás saliendo de su espacio seguro, lo que lo está disfrutando, y arbitrariamente, porque a ti te da la gana que ese día son 30 minutos y no una hora como está otro día, por ejemplo, o 3 o más, le dices que no. Y te enfadas tú porque el niño se enfada. Es que no, es que es normal que se enfade. Y se debe enfadar todavía más. Es decir, tenemos que ser, cuando hablamos de que tenemos que ser muy literales, que tenemos que marcar unos límites claros a los chavales en los espacios, en los tiempos, también en esta serie de cosas, porque es que esa arbitrariedad que muchas veces les imponemos es totalmente injusta. Es que es muy injusta. Entonces, cuando hablamos de planificación, también es esto, la planificación. Esa actividad en la que le marcamos, encima es un ocio agradable, que os recordad que estaba viendo la tele, pues el chaval estaba viendo su tele, sus dibujos o lo que sea, y tú decidiste que ya era la hora de cenar. ¿Vale? Pues no, pues vamos a marcarlo pues con un timer a nivel visual, por ejemplo, y luego la transición hacerlo un poquito más calmada, no de repente a la otra actividad, ¿no? Bueno, trabajamos un poquillo, porque muchas veces hablamos de eso, de inflexibilidad, es inflexibilidad. No estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, esto obviamente con los niños autistas más, pero cualquier tipo de niño, le haces eso y la reacción no va a ser muy buena. Y yo también hago la pregunta a los padres neurotípicos. Si tú estás trabajando y de repente te quedan 2 minutos para irte del trabajo y de repente llega tu jefe y te dice, pues mira, que no, que te va a quedar 1 horita más, por mis cojones. Obviamente es lo mismo pero en paralelismo. De decir, hay veces que ya no se trata tanto ni de neurodivergencia ni historia, sino de que al final los niños también son seres humanos y también, aunque los padres se supone que mandan, tampoco viene mal un poco de dialogar un poco. Aparte que, fíjate, al final, muchas veces lo que yo intento inculcarles mucho a las familias es que intento utilizar esa potencialidad de hiperlógica que tienen los niños a su favor. Los niños pues, se manejan muy bien, por ejemplo, cuando tú les explicas las cosas, haces una regla, pero se explica muy bien, luego son los que más se adscriben a ellas porque esa predictibilidad les da seguridad. Entonces, jolín, utilízalo en tu beneficio, entre comillas, egoísta ahí, porque te va a funcionar muchísimo mejor y el chaval va a estar muchísimo más tranquilo. Mira, nos dicen por aquí, es verdad que el ocio hay que planificarlo, es la primera vez que lo hago con tanto detalle y están siendo las mejores vacaciones en años. Qué guay, pues nos alegramos muchísimo. Venga, tenemos otra pregunta por aquí, nos acaban de hacer un donativo y Rosana nos pregunta, ¿cómo ayudáis a mujeres adultas en el espectro? Contexto diagnóstico tardío. ¿Qué se trabaja con una mujer adulta con un diagnóstico tardío, por ejemplo? Muy buena pregunta. Para mí lo principal es que la persona empiece a conocerse realmente, porque lleva muchos años de masking probablemente y ya no sabe, una vez llega el diagnóstico y entonces hablas del masking, empiezan a colapsar, o sea, la persona empieza a colapsar, porque dices, bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuánto ha sido enmascaramiento? Entonces, para mí lo más importante es empezar con ese autoconocimiento principalmente y luego hacer una revisión del tipo de vida que lleva la persona. Porque normalmente, como ha intentado ser neurotípicas todo el tiempo hasta ese diagnóstico, llevan una vida en la que no encajan para nada. Y entonces hay que ver mucho qué tipo de trabajo tienen, qué horario tienen, las actividades que generan, o sea, que cargan en cada día. También hablar de los meltdowns, de los shutdowns y todo esto, porque los tienen sin saberlo. Entonces, ponerle nombre e intentar evitarlos a través de la gestión de eso, del tiempo, de los descansos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer porque yo siempre digo igual, un diagnóstico no es ni una etiqueta ni nada de nada. Lo que es una información para modificar las cosas que hay que modificar. Uno no puede quedarse con la etiqueta y seguir su vida normal, porque entonces nada va a cambiar. Entonces, eso son cosas básicas. Y luego ya, obviamente, pues cada persona, sus propias necesidades que vayan surgiendo o si tienen más dificultades en temas de comunicación o en temas de rigidez, cosas más específicas. Pero para mí lo otro es básico e inicial. Yo creo que hay un par de cosas también que quiero añadir, aunque yo, por supuesto, coincido contigo, Noemí, en todo. Para mí es importante lidiar con 2 aspectos, además, que creo que son fundamentales y que pasan siempre, especialmente en mujeres, no tanto en varones, pero especialmente en mujeres. Uno de ellos es el síndrome del impostor, que es como una especie el proceso de diagnóstico y la comunicación y la aceptación pasa como una especie de proceso similar al duelo en el que pasas por distintas etapas, ¿no? Una de negación, aceptación, comprensión, rabia, ¿no? ¿Por qué no me lo han diagnosticado antes, no? Toda esa serie de etapas. Y una de ellas es el síndrome del impostor, lo que hemos comentado varias veces. ¿Por qué? Pues porque al final
la idea que puede tener incluso una persona que está diagnosticada en el espectro del autismo muchas veces es otra, influida muchísimo, como comentaba con una familia esta mañana, evidentemente por las series, las televisiones, etcétera, y él decía, entonces no encajo. Y es como, y se habrán confundido en el diagnóstico porque es que, claro, es que yo veo y no me encaja, ¿no? Entonces, por eso es una de las cosas que comentaba Noemí, es fundamental ir mucho más allá de esas ideas estereotipadas e incluso de la sintomatología, de hablar de procesos a nivel cognitivo que son los que tienen todas las personas en el espectro, todas, incluidas esas de Hollywood, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es una cosa que es difícil a veces de lidiar, ¿no? Es un proceso muy complicado. Y otro de ellos es relativo al masking que has comentado, Noemí, es el tema de que, claro, que cuando tú eres consciente del masking y por tu propia salud mental dejas de hacer masking, eso tiene ciertas consecuencias muy positivas en ti, pero luego produce unos cambios en tu entorno también. Porque, claro, de repente tú cambias. Bueno, dices, no cambias, al final lo que haces es que dejas de engañar. Pero claro, si has estado 20 años, por ejemplo, con tu pareja haciendo masking, de repente empiezas a ser tú misma, se disparan tus estereotipias en casa porque te hemos dicho que tienes el lugar seguro en el que tienes que hacerlo, etcétera, etcétera, o de repente reconoces que tienes esas necesidades de soledad, aunque estés en tu casa y no quieres salir tanto con amigos como quiere tu marido, como tú te obligabas a hacer o lo que sea. Y claro, eso produce un choque en la persona que ha dicho, sí, 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 yo entiendo, sí, 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 yo acepto que mi pareja está en el espectro, pero de repente les empiezan a soltar esa frase como de, has cambiado, tú antes no eras así. Y son muy duras en esos momentos. Entonces hay que preparar a la persona en el espectro que recibe el diagnóstico tardío, especialmente a mujeres, eh, porque es que casi siempre pasan estas cosas. Y son complejas de lidiar. Hay que ser un poco martillo pilón, con lo poco que nos gusta a las personas autistas, ser insistentes en ese sentido, ¿no? En cómo entrar en esa confrontación de, te lo tengo que volver a repetir, es que necesito esto porque no es un capricho, lo necesito. Y ahí, eso es bastante heavy también, la verdad, es bastante duro de gestionar. Y lo del síndrome del impostor que decías, se puede prolongar bastante en el tiempo y de hecho puedes tener periodos en los que lo has asumido más y has funcionado entendiéndolo y de repente vuelves a tener ese síndrome. O sea, y si lees, sigues leyendo, sigues, o sea, es fácil que eso tenga picos. Ok. Mira, por aquí nos comenta, a ver, nos dice, esto del masking me ha pasado a mí también con mi pareja y es muy duro. Efectivamente, al final, aquí hay un trabajo muchas veces que hacer con los entornos familiares también, en adultos, no solo con peques, porque al fin y al cabo es complicado y es una de las labores que intentamos hacer de ese acompañamiento, ¿no? Con la familia y con las parejas, porque el autismo es una condición, sobre todo en estos perfiles de mujeres o varones, adultos, supuestamente funcionales, es esa condición que es paradójica, ¿no? Y al final es difícil de entender, porque cuando tienes muchísimas dificultades en todas las áreas, es como, claro, es que es esto o es lo otro. Pero cuando vas viviendo tu vida y vas haciendo cosas, pues tienes familia, tienes trabajo, etcétera, el que no seas capaz de hacer ciertas cosas aparentemente sencillas, pues es a veces muy difícil de entender para una persona, incluso aunque esté abierta a entender que estás en el espectro, ¿no? Entonces, muchas veces la persona autista se encuentra ahí sin medios para poder explicarlo, porque estas situaciones de tensión, el tema de la lexitimia, etcétera, etcétera, pues es complicado poder explicarlo, es muy frustrante y claro, los profesionales tenemos que hacer un acompañamiento importante ahí para poder dar respuesta a esos familiares. Vale, venga, unas cuantas preguntas más que son ya menos 12 minutos. Nos dice por aquí Sara, ¿cómo trabajar teóricamente en peques? Mi hijo es ciego mental. Sara ha leído a Baron Cohen últimamente mucho, ¿vale? Pero es una buena pregunta. ¿Cómo trabajamos teoría de la mente en peques? Y recojo una que creo que no tengo por aquí, pero creo que me hicieron el otro día en alguna red social y me dijeron, ¿puede ser capaz una persona en el espectro de tener teoría de la mente? Esta es una buena pregunta. ¿Qué opináis? ¿Cómo trabajamos teoría de la mente en peques? Y si es capaz, puede ser capaz, entiendo que de forma, aunque sea aprendida, llegar a tener teoría de la mente las personas en el espectro. Yo siempre, en casi todos los sitios se trabaja a través de
de las típicas viñetas, ¿no? En las que hay una situación social, entonces tú le explicas al niño, o sea, primero que a ver que él interpreta y luego tú le explicas en base a algunas señales de, pues esto quiere decir esto, ¿no? Trabajando también mucho el tema emocional, interpretar esta cara quiere decir esto y por este contexto, fíjate en esto, ¿no? Entonces es un aprendizaje impostado totalmente, pero se puede llegar a adquirir. Pero yo creo que al final la clave de eso es en la vida real. O sea, tú puedes apoyarte en eso para que tenga ciertas ideas, pero realmente lo que va a hacer un buen efecto es cuando las cosas ocurren, en lugar de súper enfadarnos, si puede ser, porque no todos los días uno tiene tanta paciencia, es explicar la situación. Y entonces así van aprendiendo, ¿no? Es cosas que pasan mucho de el niño llega, la madre está con los pelos de punta y toda roja, vamos, que está a punto de estallar, y el niño le dice, ¿vamos a jugar ahora algo? Entonces ahí lo suyo es que la madre le pueda explicar, pues mira, en este momento no ves que la mamá está no sé qué o está en esta situación, entonces explicar un poco para que pueda interpretar luego, o sea, que lo aprenda y luego en situaciones similares pueda detectarlo. El problema es la generalización de los aprendizajes, que luego en otros contextos o con otras personas esa dificultad se puede volver a dar. Entonces, también es como que por eso es importante que todos los contextos donde se mueve el niño tengan conciencia y le ayuden, porque así, digamos que es como algo más personalizado, ¿no? Empiezo a entender cómo esa persona, su teoría de la mente propia, ¿no? Entonces, cómo interpretar a esa persona. Bueno, así es como por lo menos lo veo yo, y obviamente hay personas que tienen un poco más de facilidad y personas que, a lo mejor, personas con más nivel de dificultad en interpretar las emociones en otros. O claro, personas que tienen incluso prosopagnosia y todo esto, claro, ahí se complica muchísimo la situación. Cristina. Bueno, yo compré que es lo que ha dicho Noemí. Y además aprovecho, siempre les pregunto a los padres que me digan situaciones que ha pasado en casa, y lo que hago es que, bueno, trabajo mucho a través del juego, incluso a ellos mismos les pongo, es un rol y les pongo en situación. Es lo máximo que puedo hacer desde consulta, por así decirlo, para generalizar la respuesta o cómo interpretar la situación. Aquí yo lo desplazo también un poco la pregunta porque también lo han comentado bastantes veces en los momentos de las evaluaciones, de cómo evaluamos las competencias mentalistas. Evidentemente las competencias mentalistas son muchas, que tienen que ver mucho con la emoción, tienen mucho que ver con la capacidad de procesamiento, porque al fin y al cabo la capacidad de hacer teoría a la mente o de tener teoría a la mente es la capacidad de hacer inferencias de estados emocionales y cognitivos, no basándonos en información, sino en suposición, sin hipótesis de lo que estamos interpretando. Entonces, cuanta más información tenemos o más canales de información nos llegan, más fácil es porque nos tenemos más información. Y claro, eso es un procesamiento que es un procesamiento en paralelo, muy rápido. Y claro, la neurobiología autista no va por ahí. ¿Se puede trabajar? Sí, pero es como, bueno, estamos dando una herramienta que no estamos utilizando el potencial de la persona autista, que es otro. Pero bueno, ¿que se puede hacer? Sí, pero como dice Noemí, por ejemplo, si encima añadimos que hay dificultades en prosopagnosia, en reconocimiento emocional, hay gente autista que trabaja con más tipos de información mejor que otras, ¿no? Pues hay diversos hándicaps que se pueden producir, y luego lo que dice también Cristina, es decir, y luego ojo, y también esto, ojo en las evaluaciones. Una cosa son los contextos terapéuticos o de evaluación y otra son los contextos naturales. O sea, estadísticamente hablando, la mayoría de las personas en el espectro superan las tareas de falsa creencia de primer y segundo orden, que son las típicas en evaluación en autismo. Entonces, claro, pero luego le ves en la situación real y dices, Dios mío, no se ha enterado de misa a la media, ¿no? De lo que ha pasado aquí, o esta persona le está engañando y no se ha enterado, o ha interpretado que está enfadado cuando está súper contento, o miles de situaciones más, porque además el abanico es interminable, que es otra de las cosas que dificultan muchísimo esto, ¿no? El protocolo de actuación sería tanto, el árbol lógico de resolución de situaciones sería imposible, o sea, es infinito. Entonces, claro, ¿que pueden llegar a tenerla? Probablemente sí, trabajando muchísimo en contextos naturales y intentando generalizar muchísimo esos aprendizajes, ¿no? Con muchísimos ensayos, por así decirlo. Pero que no es
la naturaleza de la persona en el espectro, por así decirlo, que se trabaja mucho más con realidades y con información más que con inferencias. Yo me acuerdo que una persona en el espectro me decía, entonces los neurotípicos, Daniel, lo que estáis haciendo son hipótesis continuamente de lo que sucede. Efectivamente, exacto. Lo que pasa es que como lo hacemos muy rápidamente y generalizamos rápidamente, pues muchas veces acertamos, ¿sabes? Pero no suele ser la habilidad de la persona en el espectro. Entonces, claro, sí es cierto que hay que diseñar ciertas estrategias y hay que desarrollar ciertas herramientas, porque en algunos contextos, pues quizá lo necesiten, en algunos contextos no seguros quizás lo necesiten, pero sabiendo que es una herramienta un poco forzada, por así decirlo, contra la propia naturaleza autista. Vale, venga, Donde conocen a la persona, lo mejor que pueden hacer es explicarse. claro. O sea, no forzarle que tenga que interpretar, díselo. O sea, dar respuestas lógicas de cómo estoy, de lo que necesito, de lo que pienso, es fácil realmente de resolver. Esta es la queja normal y, por supuesto, totalmente aceptada y creo que es lógica de la persona que dice, oye, dime lo que te pasa, no esperes a que yo lo esté adivinando. O sea, este juego que hemos inventado los neurotípicos de insinúo qué es lo que quiero en vez de decirlo, ¿no? Aquí estuvimos hablando un día del ego, ¿no? Del ego neurotípico y estas cosas. Claro, es un juego que es muy complejo para una persona en el espectro, ¿no? A ver, Paola nos ha hecho un donativo por aquí, por PayPal, pero no sé si ha hecho la pregunta. No, porque la podéis hacer cuando hacéis el donativo, lo escribís ahí en PayPal, pero no sé si tengo aquí alguna Paola que haya hecho alguna pregunta. Creo que no, ¿no? Bueno, Paola. Paola García, Sí, Paola García. ¿Ha hecho una pregunta? sí. Muy bien. Me hablaron en un curso terapeuta ocupacional, la ponente, del documento de vida independiente que se redacta para solicitar ciertas subvenciones. Estos hitos que se ponen ahí para cumplir, ¿cómo los veis? ¿Sería algo parecido a lo que se persigue con ABA? A ver, no exactamente. A ver, también depende de la edad de la persona. En ABA se persigue que el niño que no habla, hable. Que el niño que pega, no pegue. Que o sea, es decir, es como... no es, El es niño que perfecto. sí, no es exactamente esto. Esto es como lo que te proponen en este documento, es como un mínimo de habilidades. Pero bueno, entiendo tu pregunta. ¿Dónde va relacionada? Además, es que un poco parece que como que lo defienda, ¿no? El hecho de que para que tenga vida independiente que cumpla esta serie de hitos y de requisitos. Pero no va exactamente por ahí. En ABA lo que se intenta es un poco revertir toda esa sintomatología. Se refieren muchísimo muchas veces al tema de la inflexibilidad cognitiva de los peques y el ejemplo lo hemos puesto antes de manera perfecta. Al final no es un tema tanto de inflexibilidad, sino de tenemos que darle un ambiente predecible y un ambiente predecible podrá funcionar bien. Es decir, es el ejemplo claro de que el entorno, si adaptamos el entorno, que tampoco es una adaptación que digamos nos tenemos que volver locos, podemos conseguir que el niño se desarrolle de una forma totalmente normal para su neurotipo. ABA no persigue eso, ¿vale? ABA persigue que la corrección parte siempre del chaval en el espectro, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te hayamos respondido y ahora sí, que son 57, vamos a leer que me he pasado aquí la tablet. Oski, si no sé si lo sabéis, nos escribió en el pasado de preguntas y respuestas preguntando que cuándo íbamos a ampliar el equipo. Ojo, cuidado, ya he dado una pista hoy. Noemí, creo que no sé si has llegado antes, pero he comentado que estábamos buscando ampliar el equipo, que estáis ya a tope. Que buscas en Madrid, ¿no? Gente en Sí, Madrid. que concretamente busco a alguien en Madrid. Si ya estás tú en Valencia, está Cristina en Barcelona, ahora busco a alguien en Madrid. Entonces, Oski nos escribió preguntando cuándo íbamos a ampliar el equipo, que era una de las personas, supuestamente, que había postulado, pero que al final no lo había conseguido, no había conseguido el puesto, no sabemos por qué. Entonces preguntaba ahí, subrepticiamente y con cierto humor que nos atrapó y nos cautivó, si lo íbamos a ampliar. Y bueno, pues yo hice un concurso y concurso de ver si alguien adivinaba la identidad de Posky, me podía dar alguna pista,
y fue muy divertido, pero evidentemente fue infructuoso total. Pero Posky ha vuelto a escribir y yo no he leído el correo, ¿vale? A ver qué es lo que pone y entre todas las personas que estamos aquí, a ver si sabemos qué rayos va este tema. A ver, dice, hola Daniel y compañía, soy Posky, en mayúsculas. Vaya el revuelo que he causado. Pero os digo que lo he pasado muy bien leyendo vuestras teorías sobre mí, identidad. Algunas se acerca mucho, pero no os diré cuál. Y pone, jajaja, y pone entre paréntesis, onomatopeya americana para despistar. He contribuido y aquí va mi pregunta. Ah, encima nos hace una pregunta, Posky. Ya he contribuido. Vale, pues ya me has dado una pista ahí, Posky. Cuidado, Posky, puedes haber cometido aquí un error. ¿Vale? Ahora lo voy a revisar. Mientras Noemí y Cristina voy a revisar. ¿Qué herramientas o escalas consideras imprescindibles en una evaluación de autismo en adultos? Todo vuestro. Voy a ver quién es Posky. Venga, Noemí, te toca. Pues escala Wechsler, así tienes ya una idea de todo el procesamiento cognitivo más general y de paso pues tienes un CI, pues si también hubiera altas capacidades y puedes hacer un diagnóstico diferencial ahí. Luego, funciones ejecutivas, atención y funciones ejecutivas, también importante. ¿Qué más? Teoría de la mente. También el nivel de sistematización, por ejemplo. Y luego, súper importante, todo lo que es el desarrollo y historia de vida en todas las etapas desde la infancia. Y luego, pues, ya ir ya metiéndote más en tema de pues, los ítems del DSM, ¿no? En el tema de comunicación, interacción social y la rigidez o hobbies, todo este tipo de cosas. Que eso, bueno, hay algunos cuestionarios que te pueden ayudar en ese sentido, que esos están en abierto, por ejemplo. Cristina. Yo creo que ha dicho todo. A ver. No. Bueno, a ver, no ha mencionado las grandes de A2 a DIR. Porque directamente me aburre muchísimo. Pero es que a veces pues es tirar esas horas que gastas en pasar esas dos pruebas. Eso depende de la persona, claro, de cómo veas a la persona también. Yo coincido con lo que habéis señalado en último lugar. O sea, no el ADI y el A2, sino lo que habéis comentado de en adultos, creo que la parte más importante es la anamnesis. Es decir, especialmente en adultos. En niños, en peques, sí es cierto que como hoy se lo comentaba a una persona que nos ha solicitado el diagnóstico, que yo os hablaré de ella, que en peques al final, aunque suene mal, el TEA está como más puro, por así decirlo, no está pervertido. ¿Por qué? Pues porque cuando vas creciendo, pues evidentemente la persona autista o se muere o desarrolla ciertas estrategias, a veces de manera inconsciente incluso, para poder ir compensando todas esas dificultades, ¿vale? Entonces, claro, tienes que analizar toda esa parte y de escaparla, por así decirlo, porque las pruebas son pruebas que son, por mucho que pretendan ser pruebas objetivas que después se pueden extrapolar. Antes hemos hablado del tema de las pruebas de teoría de la mente. Luego en las situaciones reales es totalmente distinta a veces, ¿no? Entonces es hablar muchísimo, 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 y especialmente el diagnóstico con mujeres. A lo mejor en hombres es un poco más evidente porque la sintomatología es un poquito más explosiva y más visual, por así decirlo, más externalizante, pero en mujeres es muy interna, ¿no? Y lo que está hablando de antes Noemí, ¿no? Probablemente muchas mujeres diagnosticadas con depresión, ansiedad, no es depresión, ansiedad, son shutdown y meltdown, ¿no? O burnouts, ¿no? Probablemente. Pues hay que identificar todos esos procesos, hay que analizarlos muy bien y cotejarlos no tanto con el análisis cualitativo de las pruebas, de estas pruebas objetivas que hemos visto, por ejemplo, la escala Wechsler, sino con la parte cuantitativa de cuando estás aplicando la prueba en un contexto
amigable o relajado para la persona, que puedas preguntar o que puedas indagar en ciertos ítems que a veces nos dan la clave mucho más que el número final, el CI o lo que sea, ¿no? Sino esa parte ahí que va entre medias de las pruebas nos dan ese tipo de información. Entonces, cuando vemos diagnósticos a veces que nos llegan de que se han pasado miles de pruebas, pero que se ha conversado durante 45 minutos con la persona adulta, es como, ¿en 45 minutos has podido contar tu vida? ¿Cómo es posible esto, no? Esa es la parte que sí que consideramos más importante. Oski, que por Y cierto, contactar también con familiares y amigos y gente cercana, porque hay veces que o sea, necesitas mucha más información y te toca ir. efectivamente, la visión que puede tener una persona puede estar muy parcializada por su percepción. Entonces, muchas veces contactar con allegados, familias, amigos, parejas, hacer ese contraste un poco de visión, muchas veces es fundamental. Entonces, al final, el diagnóstico, esa impresión clínica, muchas veces es más ese contenido cuantitativo que el hecho de me ha pasado la prueba helados en no sé qué o en no sé cuántos, ¿no? Cuidado, ojo con ese tipo de evaluaciones. Bueno, os decía, Posky ha sido inteligente y el donativo me lo ha hecho con PayPal, con el mail que utiliza para escribirme, en el que no rellena sus datos de contacto, no pone su dirección. Entonces no puedo identificar quién es Posky. Posky, te estás resistiendo. Nos vamos a ir de veraneo sin saber quién eres. Bueno, a lo mejor se revela. Si alguien quiere seguir mandándonos sus hipótesis acerca de quién es Posky, perdón, que nos lo comente. Hay una información que a lo mejor si no se manifiesta en breve es que no es de Madrid. Es verdad. ¿No? Ahí le pues. Ha habido una persona que me ha dicho, según pongo el post en Twitter, me dice, ¿no será esto una estrategia para pescar a Posky? Y yo, cállate. Cállate. Quizá Posky sea de Madrid, fíjate. Al final quizá se revele un madrileño o madrileña. Bueno, pues por hoy lo dejamos, familia, si os parece. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Cristina. Gracias, Noemí. Al final nos ha sacado a Batman, Cristina. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Muéstranos a Batman. Tengo a Batman. Pero en tamaño real. Esto es otra historia. Esto ya lo contaré en otro directo. Muy bien. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Me preguntan si este vídeo lo colgaré. Por supuesto, lo colgaré en las redes sociales para que lo podáis tener acceso. Creo que ha sido un programa muy interesante con unas preguntas guays y aunque sean algunas recurrentes, creo que es importante seguir respondiendo a ellas, a vuestras dudas. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, familias. Noemí, Cristina, muchísimas gracias. Nosotros, como sabéis, descansamos ya en breve. Así que en principio más programas como este y otros contactos allá a partir de septiembre. Así que tengáis un feliz verano, disfrutad mucho, bebed mucha agua, estructurad mucho, participar, esas cosas que es súper necesario. Así que nada, gracias familia, desconectamos, Noemí, Cristina, hablamos, un saludo. Chao. Adiós.